Plan Nacer, ¿puedes contarnos de qué se trata y cuáles son los objetivos? Bien, la actividad de hoy se trata básicamente de ayudar al efector a mejorar su comunicación interna y la comunicación desde el efector nosotros le llamamos al centro de salud, hospital, dispensario, desde ese centro de salud hacia la comunidad. Sabemos que es bastante amplio de todo lo que consta el Plan Nacer, por eso la necesidad también de una buena comunicación interna. ¿Cuál es el proyecto para el día de hoy? ¿A dónde apuntan en el día de hoy? Bueno, apunta básicamente a que los profesionales tengan una buena comunicación entre sí. Uno no puede comunicarse con el resto del equipo de salud puntualmente por cada paciente, entonces tienen que generar un espacio donde todas las novedades que les transmitimos desde el plan o desde cualquier otro programa que venga de provincia, de nación o cuestiones internas del efector o del municipio locales, puedan resolverlas internamente y mejorar la calidad de atención que se brinda a la localidad. Y bueno, y a partir de esto nos comentabas que también la importancia de que vengan los referentes a nivel provincial hacia las localidades donde se proyectan el plan. Sí, es práctica habitual del plan descentralizar la cuestión de capacitaciones y reuniones, no citar el efector a Córdoba, donde tenemos las oficinas centrales, sino movernos nosotros hacia las localidades, generalmente es de Anfunes, porque siempre nos reciben muy bien. Ustedes van a ver el break, la buena predisposición, las cuestiones tecnológicas, pero otras reuniones las hacemos en La Dormida, en Obispo Trejo. Vamos rotando porque la idea es salir de Córdoba y conocer el interior, conocer la región, saber dónde están trabajando los efectores, conocerle las caras. Estas son las únicas oportunidades que tenemos a veces de conocer realmente el equipo de salud, al médico que está en la trinchera atendiendo al paciente y llevando a cabo el Plan Nacer, que es lo que puntualmente nos interesa a nosotros. Y por ende, ¿cómo se lleva a cabo esta jornada? ¿Cómo se desarrolla en el día? La jornada va a durar toda la mañana hasta las primeras horas de la tarde. Inicialmente la gente de comunicación presentó unos PowerPoint explicando básicamente qué íbamos a hacer, y ahora están haciendo trabajos prácticos cada efector con su gente. Y la próxima tarea es mezclar la gente de cada uno de los centros de salud para que compartan sus propias experiencias, las buenas y las malas, y de ahí puedan robar ideas. Bueno, es muy importante esto porque sin buena comunicación interna no se puede llegar a la gente. Básico y fundamental, ¿no? La comunicación dentro del equipo de salud. Bueno, así que tengan una linda jornada. Muchísimas gracias a ustedes.